porque la última es pelvis perineo. ¿Ya? Ahora, dentro, digamos, del desarrollo morfológico, entonces, nosotros tenemos que determinar el origen del tubo digestivo, comprender los procesos de desarrollo del tubo y conocer las principales anomalías. ¿Ya? Ahora, para hablar del sistema digestivo en sí, ¿ya? Todo este proceso se inicia a partir de la formación de un intestino primitivo. ¿Ya? Y ese intestino primitivo es lo que aquí está marcado en amarillo. ¿Ya? Y este intestino primitivo se divide inicialmente en 3 porciones. Una porción que es anterior, que va a estar asociada aquí a esta porción, a esto. Un intestino medio, que es el que está conectado con el saco vitelino, y un intestino posterior, ya que es la porción que queda aquí. Ahora, dentro de lo que compete el intestino anterior, así este es como el tubo, y tenemos aquí entonces anterior, medio y posterior. ¿Ya? Dentro de este intestino anterior, la porción craneal, o sea, pensemos en esta parte de aquí, también se le denomina intestino faríngeo. Por lo tanto, a partir de esta parte más craneal del intestino anterior, se va a originar el brote respiratorio. ¿Ya? Por lo tanto, faringe, laringe y todos los brotes que tienen que dar origen al pulmón se van a generar a partir de esta porción faríngea. ¿Ya? Por lo tanto, entre lo que tiene relación con el sistema digestivo, que es lo que nosotros vamos a hablar, es de la porción más caudal del intestino anterior en adelante, ¿ya? Hasta llegar finalmente hasta la cloaca. ¿Ya? Entonces, este tubo internamente, por lo tanto, su capa epitelial y las glándulas derivan a partir del endodermo. ¿Ya? Pero es un tubo que por fuera está rodeado de mesodermo. ¿Ya? Y por lo tanto, ese mesodermo tiene prácticamente función, digamos, en el origen, desde la submucosa hasta la capa adventicia, ¿ya? Y la serosa. Entonces, por eso, en general, tienen que imaginarse este tubo, ¿ya? Que va a estar internamente revestido por una capa que es endodermo, pero que por fuera tiene mesodermo, ¿ya? Y que ese mesodermo se va a diferenciar en todas las estructuras presentes, digamos, desde la submucosa, la capa muscular y la adventicia, ¿ya? Y que ustedes también deberían ver en las próximas clases de morfo con la histología, ¿ya? Ahora, aquí está entonces esta parte craneal del intestino anterior, ¿ya? Que aquí finalmente se va a diferenciar de un color distinto, ¿ya? De él entonces tienen que salir la yema respiratoria o el brote respiratorio. Por lo tanto, a partir de ahí entonces laringe, tráquea, los bronquios principales y todas las estructuras que finalmente llegan a la formación del alveolo, ¿ya? Ahora, lo menciono porque si ustedes se fijan en este desarrollo inicial, ¿ya? En algún minuto de la existencia, digamos, existe una conexión entre la parte respiratoria y la parte digestiva. Pero posteriormente se tiene que generar un tabique que los separe. Ahora, lo menciono porque cuando hablemos, digamos, finalmente de las anomalías, dentro de las que competen entonces este intestino anterior, se incluyen las comunicaciones que puedan existir entre la parte respiratoria y la parte digestiva, ¿ya? Obviamente, alteraciones como esa se pueden pesquisar a partir de la ecografía, ¿ya? Y sí significa entonces que frente a este antecedente, un niño no puede llegar y alimentarse, digamos, directamente del pecho materno. O sea, aquí necesariamente hay que hacer ciertas intervenciones para primero generar la separación o eventualmente ciertas posiciones en la guagua para poder alimentarla, para que eventualmente entonces la leche no se vaya hacia la parte respiratoria. ¿Ya? Ahora, a partir de esta división general del intestino, también se puede establecer la irrigación arterial, ¿ya? El intestino anterior
va a estar directamente asociado a la irrigación del tronco celiaco. ¿Ya? El intestino medio por la mesentérica superior y el intestino posterior por la mesentérica inferior. ¿Ya? Si uno lo piensa, uno dice, chuta, pero si es intestino, está arriba, estamos hablando de brote respiratorio. O sea, ¿cómo puede ser que el tronco celíaco sea parte de este intestino anterior? ¿Ya? Pero la verdad es que yo no sé si lo tienen ustedes como tan comprendido, pero cuando se forma el tórax, y cuando hablaban de cavidades corporales, cuando se forman los pulmones, ¿ya? Y el corazón se va a la cavidad definitiva que es el tórax, ¿ya? En general, este tubo, este intestino anterior, se alarga. Por lo tanto, eso que en algún minuto estaba por sobre esta formación incipiente del diafragma, producto, digamos, de que los órganos comienzan a llenar el espacio del tórax, el intestino anterior se alarga y por lo tanto tiene entonces relación directa con esta irrigación por el tronco celíaco, ¿ya? Entendiendo que el tronco celíaco es una primera rama visceral de la aorta abdominal, ¿ya? Entonces, dentro de los derivados, eso está súper establecido también, ¿ya? Entonces, de la porción caudal del intestino anterior, ¿ya? Se va a originar todo lo que dice relación con esófago, con estómago, con la primera porción del duodeno, más hígado, vesícula biliar y páncreas. ¿Ya? Todas esas estructuras van a derivar directamente desde el intestino anterior y desde su porción caudal. ¿Ya? Del intestino medio va a salir la parte más inferior del duodeno, yeyuno ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y, fíjense ahí, los 2/3 proximales del colon transverso. ¿Ya? Porque a partir del intestino posterior, entonces, va a salir el tercio distal del colon transverso. ¿Ya? Y todas las estructuras que finalmente lleguen hasta la porción superior del conducto anal. O sea, colon descendente, colon sigmoide, ¿ya? Recto, y entonces la porción superior del canal anal. ¿Ya? Entonces todas esas son las estructuras que van a estar presentes y derivadas a partir, digamos, de lo que era el intestino primitivo. ¿Ya? Ahora, por eso es importante, yo a veces he hecho esa pregunta en las pruebas, en donde, por ejemplo, cuando uno usa esto con solo 1, solo 2, solo 3, ¿ya? Y uno pregunta, por ejemplo, no sé, origen embrionario del duodeno. ¿Ya? Entonces ahí, fíjense que en este caso el duodeno tiene un origen doble dependiendo de la porción. ¿Ya? Intestino anterior e intestino medio. Por otro lado, lo mismo ocurre con el colon transverso. ¿Ya? Los 2/3 proximales van a venir desde el intestino medio y el tercio más distal desde el intestino posterior. ¿Ya? Y eso de alguna manera también explica la irrigación que tienen estas estructuras. ¿Ya? Entonces, también hay que decir que inicialmente este tubo tiene membranas que lo sostienen y lo mantienen en posición, ¿ya? Y que también se van directamente hacia los órganos, ¿ya? O bien los permiten la adhesión a la pared abdominal, ¿ya? Y eso corresponde a los mesenterios. Y según su ubicación, hay un mesenterio que es ventral y hay un mesenterio que es dorsal, ¿ya? Normalmente el mesenterio ventral no está presente en todo el tubo, sino que más bien en la porción más distal del esófago, estómago y porción proximal del duodeno, ¿ya? Por lo tanto, tiene relación directa con la formación del ligamento falciforme en el hígado y el aumento menor, ¿ya? Deriva desde este septum transversum, que también es el que está encargado en la formación del diafragma, ¿ya? Por otro lado, el mesenterio dorsal, ¿ya? Deriva ahora del mesodermo esplácnico o el visceral, ¿ya? Pero este mesenterio dorsal sí, bueno, está pegado hacia la pared posterior del cuerpo, pero aquí hay mayor distribución,
también desde la porción más caudal del esófago, pero llega directamente hasta la región cloacal. Entonces, si hablamos de dimensiones, el mesenterio aquí dorsal tiene mucho mayor dimensión que el ventral, ¿ya? Ahora, a partir de aquí se van a derivar estructuras, por ejemplo, asociadas como al epiplón mayor, ¿ya? O el delantal del anatomista, y además va a contribuir directamente también a la formación del estómago, ¿ya? Ahora, este mesenterio dorsal a veces en los textos sale con distintos nombres, ¿ya? O sea, el mesenterio dorsal que está asociado al estómago se le denomina mesogástrico. El que está asociado al colon, mesocolon, ¿ya? Pero en general estamos hablando del mismo mesenterio dorsal, ¿ya? Ahora, si empezamos según digamos esta distribución desde craneal a caudal, ¿ya? El esófago inicialmente es un tubo que es cortísimo, ¿ya? Piensen que es la porción caudal de este intestino anterior, ¿ya? Es un tubo que internamente va a estar revestido entonces por endodermo, pero que por fuera va a tener mesodermo, ¿ya? Ahora, el mesodermo que está por fuera corresponde a mesodermo esplácnico, ¿ya? No lo tengo muy claro si es que en los libros de anatomía se describe igual, pero en los libros de embriología se destaca que el esófago, sus 2/3 superiores, corresponden a musculatura esquelética, y el tercio inferior corresponde entonces a musculatura lisa. No lo tengo muy claro si es que está así, digamos, descrito. Pero la derivación, digamos, viene de este mesodermo plano, ¿ya? Ahora, en la 7ª semana, incluso algunos textos lo describen un poquito antes, 6ª semana, como empieza a haber mayor desarrollo del brote pulmonar y del corazón que se inserta finalmente en su porción definitiva, ¿ya? Eso genera que el esófago se alargue, ¿ya? De manera entonces que, por un lado, permita que las vísceras torácicas se mantengan en su posición, ¿ya? Y permite entonces que este esófago se desplace hacia la parte posterior, ¿ya? Ahora, al mismo tiempo, aquí lo que está ocurriendo es que se están generando los brotes de las membranas pleuroperitoneales y pleuropericárdicas, ¿ya? Por eso el esófago comienza a alargarse, ¿ya? Inicialmente el esófago tiene un espacio, digamos, donde está el lumen y que está asociado a este, dame un segundo, a este tejido endodérmico, pero dentro de su desarrollo finalmente se obstruye, ¿ya? O sea, hay un minuto entonces que se obstruye, se llena de células, ¿ya? En su interior queda como un tubo macizo, y cuando termina, digamos, de ubicarse, después de más o menos la 8ª semana, ya se vuelve a recanalizar, ¿ya? Eso, de alguna manera, permite a veces explicar que cuando uno ve muestras, por ejemplo, de cobayo, que a ustedes tanto les gusta, a veces se vea el esófago como un tubo que está prácticamente cerrado, ¿ya? Y en otros, dependiendo, digamos, de la etapa, aparece como un tubo que tiene un lumen. ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿No? Dime. ¿Por qué se alargaba el...? Por el desarrollo de las estructuras torácicas en la práctica, pulmón y la llegada al corazón, ¿ya? Ahora, el estómago, ¿ya?, también corresponde entonces a una estructura asociada al intestino anterior, ¿ya? Pero aquí lo que ocurre es que el crecimiento de este tubo no es uniforme, ¿ya? Cuando uno estudia la anatomía del estómago, lo que hace es ver que existe una curvatura mayor y una curvatura menor, ¿ya? Entonces, eso explica inicialmente que el desarrollo de este tubo no es igual, ¿ya? Ahora, a partir del mayor desarrollo que hay en este mesenterio dorsal, ¿ya?, ocurre entonces que esa porción que está asociada, digamos, a esta parte del tubo comienza a crecer más, ¿ya? Y es la que va a generar y va a diferenciarse en la curvatura mayor del estómago. Ahora,
Este estómago, como ya tiene una parte que ha crecido más que otra, ¿ya? También sufre de dos procesos de rotación, ¿ya? Una rotación que está asociada a el giro en 90 grados, pero en sentido horario, ¿ya? Y otro giro que está asociado, bueno, eso en base a su eje longitudinal, ¿ya? Y hay otro giro que se genera en base al eje antero-posterior, que finalmente le va a dar la posición y la forma definitiva. ¿Cómo ocurre eso? Así, ¿ya? Ustedes, estas imágenes, yo una de estas las puse alguna vez en una ICANN, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Primero, esta sería la porción dorsal, esta sería la porción ventral, ¿ya? Eso que ustedes ven aquí sería estómago. Eso que ustedes ven por acá sería mesenterio dorsal y este sería el ventral. Y esto que está aquí corresponde a la yema hepática, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo les dije primero que el estómago debe rotar, ¿ya? Y cuando rota 90 grados en sentido horario. Por lo tanto, si ustedes se fijan aquí, lo que va a ocurrir es que esta yema hepática, que inicialmente está en la porción anterior de la pared abdominal, se vaya desplazando finalmente a su lugar definitivo, que es asociada básicamente al lado derecho, ¿ya? Entonces, a partir de ahí entonces tenemos primero esta rotación que está asociada a este eje longitudinal, ¿ya? Pero insisto, 90 grados en sentido horario, ¿ya? Porque la otra rotación se va a establecer entonces en el eje antero-posterior, ¿ya? Y va a generar entonces que el cardias se desplace hacia abajo y hacia la izquierda, y el píloro se desplace hacia arriba y asociado, digamos, al lado derecho, ¿ya? De manera que le dé la forma, digamos, y la ubicación que tiene en la anatomía, digamos, del adulto. Al mismo tiempo, lo voy a mostrar después en un dibujo, al mismo tiempo va a ocurrir, ¿ya?, que el nervio vago, que inicialmente está asociado al lado izquierdo, se vaya hacia la porción anterior, y el que está al derecho se vaya hacia la porción posterior, ¿ya? Esa imagen es de la Arteaga, ¿ya? Y lo que muestra es básicamente el hecho de que entonces el estómago sufre dentro de su desarrollo dos rotaciones. Una rotación longitudinal y otra rotación en sentido antero-posterior, ¿ya? La longitudinal es la que permite entonces que rote 90 grados en sentido horario, ¿ya? Y la rotación antero-posterior es la que permite entonces, como está aquí, cardias, descienda y se vaya un poquito desplazado hacia el lado derecho, perdón, hacia el llado izquierdo, y el píloro se suba un poquito y se vaya hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces, por eso va a generar que el estómago tenga como una posición relativamente oblicua y no una posición vertical, ¿ya? El hígado. El hígado también se forma a partir del intestino anterior, ¿ya? Y de hecho, cuando uno ve los límites del intestino anterior, dice hasta el brote hepático, ¿ya? A partir de aquí toma contacto con el mesogastrio ventral, ¿ya? Y a partir de aquí entonces tiene se introduce directamente en el septum transverso, ¿ya? Ahora, a partir de esa yema hepática también sale la yema que va a originar la vesícula biliar, ¿ya? El páncreas es una estructura, digamos, que se va a asociar a la formación de dos yemas, ¿ya? Una yema también, digamos, desde el intestino anterior, una yema ventral y una yema dorsal. La mayor proporción del páncreas va a estar dado a partir de esta yema dorsal, ¿ya?
Pero esta yema, bajo la rotación que ocurre, digamos, en el estómago, se va a desplazar finalmente hacia la parte dorsal y se van a juntar, ¿ya? Y eso finalmente va a dar origen al páncreas que nosotros conocemos, ¿ya? Ahora, rápidamente comienza a funcionar porque comienza ya, como dice ahí, el 5.º mes, la producción de insulina, ¿ya? Por otro lado, recuerden que el desarrollo del hígado también debe ser rápido, ¿ya? Porque el hígado, mientras está, digamos, en esta etapa fetal, es formador de tejido hematopoyético, ¿ya? Entonces rápidamente se tiene que generar la estructura y la funcionalidad del órgano, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿ya? Lo que se ve es cómo a partir de la rotación del estómago, finalmente la yema que es ventral se tiene que unir finalmente con la dorsal, ¿ya? Para constituir directamente entonces este páncreas definitivo, ¿ya? Ahora, la mayoría entonces de lo que compete a la estructura del páncreas deriva desde la yema dorsal, pero de la yema ventral vendría la porción inferior de la cabeza del páncreas y el proceso unciforme, ¿ya? Y el conducto pancreático principal está formado por la unión, digamos, de las dos yemas, ¿ya? El vaso siempre que ustedes lo ven en un texto y lo ven dentro de un texto que sea, digamos, sistémico, siempre aparece dentro de lo que compete al sistema digestivo, ¿ya? Pero el vaso no tiene ninguna función digestiva. La razón de que esté ahí es porque en general el origen del vaso está dado por el mesenterio dorsal que está por detrás del estómago, o específicamente desde el mesogastrio dorsal, ¿ya? Por eso en general está asociado como al sistema digestivo, ¿ya? Pero no tiene ninguna función netamente digestiva. Su funcionamiento comienza a partir del 4.º mes de gestación, pero no es un funcionamiento prioritario, porque a esa altura el órgano que está generando tejido hematopoyético es el hígado, ¿ya? Del intestino medio ahora. Este intestino medio es aquel que está conectado con el saco vitelino, ¿ya? Ahora, al mismo tiempo que se está generando este intestino, también se están formando los riñones, ¿ya? Y los riñones primitivos son extremadamente grandes, ¿ya? Al mismo tiempo se están diferenciando las gónadas, ¿ya? Por lo tanto, la teoría dice que el espacio dentro del abdomen es muy reducido. Por lo tanto, lo que ocurre es que ese intestino medio, finalmente, para poder desarrollar sus asas intestinales, necesita primero que salga de la cavidad y después vuelva a entrar, ¿ya? Ahora, producto, insisto, del poco espacio que hay dentro del abdomen, ¿ya? Ahora, eso significa que nosotros, dependiendo de la edad gestacional que tiene este niño, ¿ya?, podríamos visualizar la presencia de las asas intestinales fuera del cuerpo, ¿ya? Eso normalmente se da entre la 6ª y la 10ª semana, aprox. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de poder ver el desarrollo embrionario y vemos, digamos, cómo se está gestando este niño, ¿ya?, podríamos ver, si tiene menos de 10 semanas, que las asas intestinales están afuera, ¿ya? Y eso es un proceso que, si está entre las 6 y las 10, es normal, ¿ya? Pero alrededor de las 11 semanas, ¿ya?, significa que esas asas intestinales vuelven a entrar hacia la cavidad abdominal y se ubican digamos, de la forma que ustedes lo han estudiado en anatomía, ¿ya? De manera que cuando ingresan, también ingresan los restos de saco vitelino que todavía quedan. O sea, ahí, cuando se genera nuevamente la penetración de las asas intestinales, es cuando finalmente entra lo que el resto, digamos, de saco vitelino, y finalmente eso significa que desaparece,
en la eventualidad que se genere, digamos, alguna persistencia del conducto vitelino o del saco vitelino, eso se puede evaluar anatómicamente, sobre todo cuando genera algunos síntomas, ¿ya? Pero en general, entonces nosotros hablamos de una hernia umbilical fisiológica cuando estamos frente a un niño que está entre las 6 y las 10 semanas de gestación, ¿ya? Si nosotros llegáramos a ver una ecografía, por ejemplo, y se calcula que ese niño o niña tiene más de 10 semanas, ¿ya? Y todavía las gasas intestinales están afuera, significa que ese niño va a nacer con las gasas intestinales afuera. Entonces muchas veces eso va a significar que ese niño obviamente tenga que tener una evaluación mucho mayor dentro de la gestación, pero también esa guagua no puede nacer por parto normal y tampoco puede nacer en un lugar donde no haya una UCI, ¿ya? Y yo más adelante les voy a mostrar, digamos, cómo se ve, pero en general, entonces, hasta las 10 semanas, si hay gasas intestinales afuera, lo consideramos normal, ¿ya? Después de las 10 semanas, si las gasas intestinales están afuera, significa entonces que eso no es normal y que ese niño va a nacer con las gasas intestinales afuera, ¿ya? Con todo lo que eso significa. Ahora, lo que va a ocurrir es que este intestino medio, cuando sale y cuando vuelve a entrar, rota, ¿ya? Pero como ustedes ven aquí, rota al revés a lo que rotó el estómago. Porque yo les mencionaba que el estómago rota 90 grados en sentido horario, ¿ya? Pero el intestino rota un total de 270 grados en sentido antihorario. O sea, rota para el otro lado, ¿ya? ¿Cómo? 90 grados cuando sale y 180 cuando entra. Ambas rotaciones son en sentido antihorario. Eso siempre lo pregunto, ¿eh? Siempre. Porque si uno como que se confunde. Pero, insisto, estómago es en sentido horario. Intestino medio es en sentido antihorario. Estómago rota 90 grados. Intestino medio rota un total de 270. ¿Ya? 90 cuando sale, 180 cuando entra. ¿Ya? Y eso va a permitir entonces que necesariamente se acomoden como uno las conoce. Ahora, como tienen que salir y tienen que volver a entrar, para eso está el mesenterio. El mesenterio ayuda a que salgan y el mesenterio también como que las retrae para que finalmente tomen su ubicación definitiva. Ahora, eso va a significar finalmente que van a haber zonas donde el mesenterio va a estar más pegado a la parte posterior y va a ser más pequeño. Por lo tanto, al mismo tiempo que esta estructura, que esta asa intestinal ingresa, también les va a dar finalmente, lo va a categorizar, digamos, esta asa intestinal, dependiendo de si su peritonización va a ser fija o va a ser móvil. O sea, si es fija, es porque la porción de mesenterio que está posteriormente pegada es pequeñita. Por lo tanto, no le da más movilidad, digamos, de la que tiene ahí. En cambio, cuando hay una mayor proporción de mesenterio que queda por la parte posterior y le da la posibilidad de que se pueda mover, ahí entonces hablamos de una peritonización móvil, ¿ya? En general, cuando ustedes vieron, digamos, sistema digestivo, el profesor Pérez les debe haber dicho que, por ejemplo, no sé, el colon ascendente y el colon descendente tienen una peritonización que es fija y que prácticamente está como pegadito para atrás. En cambio, el colon transverso, por ejemplo, uno lo puede tomar, incluso uno puede levantar un poquito porque el mesenterio da espacio, digamos, para poder moverlo un poco más, ¿ya? Ahora, eso, digamos, evidentemente se ve en el cadáver también, ¿ya? Ahora, de la parte posterior, ¿ya? Aquí es importante tener presente que hay una explicación que yo les voy a quedar debiendo, ¿ya? Y que es básicamente porque si el intestino posterior llega hasta la cloaca, ¿ya? Significa que todavía no se ha generado la separación de la parte digestiva
y de la parte urogenital, que nos compete para otra clase. Pero por ahora, ya, es importante saber que a partir de la cuarta semana, ya, dijimos que el embrión comienza a crecer rápidamente y el espacio es prácticamente el mismo. Por lo tanto, el embrión se comienza a curvar. Y dijimos que hay curvaturas que son, por ejemplo, en este caso, cefalocaudal. Si ustedes se fijan aquí, esto es alantoides. Y esto que está aquí es el mesodermo extraembrionario que rodea la alantoides. ¿Ya? Cuando la alantoides ingresa hacia el interior del cuerpo del embrión, producto de este plegamiento cefalocaudal, ¿ya? También ingresa este mesodermo que está aquí. ¿Ya? Y este mesodermo, ¿ya?, contribuye a formar un tabique urorectal, que va a generar entonces la separación, primero, de la parte digestiva y de la parte urogenital. ¿Ya? De hecho, este mesodermo que rodea a la alantoides contribuye directamente a la formación de los músculos del perineo. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ocurre entonces que esta cloaca, y aquí está, esto que está acá es alantoides, ¿ya?, que finalmente también se va a conectar con la vejiga, ¿ya?, y esto que está acá con un color más claro corresponde a ese mesodermo que finalmente ingresa y finalmente separa. Entonces ese mesodermo que está por fuera del alantoides y producto de la curvatura cefalocaudal del embrión, se va entonces a generar finalmente la separación de la parte digestiva y de la parte urogenital. ¿Ya? Que en el caso de la mujer tiene un poco más de complicación asociada de que, en el caso de las mujeres, la parte además urinaria y la parte genital también están separadas. ¿Ya? Ahora, todo ese proceso entonces comienza sexta semana, o sea, al mismo tiempo que los pulmones crecen, al mismo tiempo que el corazón se instala ya definitivamente en el tórax, al mismo tiempo que se forman las membranas pleuroperitoneales, pleuropericárdicas, al mismo tiempo que el esófago también se ha alargado, al mismo tiempo que también se ha formado el estómago, o sea, al mismo tiempo todo ocurre para finalmente también terminar separando la parte digestiva de la parte urogenital. ¿Ya? Ahora, si en algún minuto, no sé si en una interrogación o en una prueba, yo pregunté qué cosas pasaban en la sexta semana. Por eso se lo estoy verbalizando. ¿Ya? Porque alguno dice, ¿solamente una cosa? No. O sea, aquí hay varias cosas que están pasando de manera simultánea, ¿ya?, y que tienen directa relación entonces con la formación directa e indirectamente de todo el tubo primitivo. ¿Ya? Ahora, entonces aquí nuevamente otra forma de ver, ¿ya? Aquí está básicamente este tubo o este tabique urorectal, ¿ya?, que permite entonces la separación de la membrana cloacal. ¿Ya? Y por lo tanto, a partir de ahí entonces la diferenciación en la función, digamos, de la parte anterior que es urogenital y la parte posterior que es digestiva. ¿Ya? Qué linda imagen. ¿Alguna vez yo la puse en alguna lista? Sí, después es importante aquí decir, ¿ya?, que el intestino posterior termina en el canal anal, ¿ya?, pero solamente en la porción superior, ¿ya?, porque la porción inferior corresponde al proctodeo y eso deriva directamente desde el ectodermo. ¿Ya? Entonces, solamente la porción superior del canal anal es el límite, digamos, del intestino posterior. ¿Ya? Lo otro directamente corresponde a este proctodeo. Ahora, igual, por fuera tenemos mesodermo. Y eso finalmente también permite que se diferencien en esa zona musculatura y además se genere la diferenciación de los vasos sanguíneos. ¿Ya? No olviden que esa es una zona que está altamente irrigada y que muchas veces cuando ya sea la vía digestiva o la vía endovenosa, digamos, no nos acompaña mucho, o viene un paciente que lleva mucho tiempo y que está multifuncionado,
muchas veces se utiliza, digamos, esta vía para administrar medicamentos. Desde el punto de vista obstétrico, por ejemplo, cuando existe una inercia uterina, que es cuando no se genera la contracción del útero posterior a la salida de la placenta, el sangrado es importante. Y muchas veces cuando uno quiere administrar medicamentos para directamente enfocarse en tratar de que ese sangrado no persista, se administran directamente medicamentos por esta vía anal, ¿ya? Producto, digamos, de que aquí hay una gran cantidad de vasos sanguíneos que se han podido diferenciar a partir de este mesodermo que está por fuera, digamos, de este canal anal, ¿ya? Ahora, la pared abdominal, ¿ya? En general, a partir de los somitos también y de los miótomos, se tienen que diferenciar las estructuras que directamente van a contribuir a la formación, digamos, de la pared y la van a cerrar, ¿ya? Solamente van a quedar una mínima porción, digamos, abierta y que va a estar directamente asociada a la persistencia, digamos, del cordón umbilical, ¿ya? Ahora, el proceso de diferenciación de los músculos es bastante rápida. Aquí, en el néter, digamos, de obstetricia, uno ve, digamos, cómo se han diferenciado los músculos, ¿ya? En un embrión que tiene alrededor de 8 semanas, ¿ya? Por lo tanto, a partir de ahí, prácticamente el desarrollo que uno ve de la musculatura es la musculatura, digamos, que uno ve en el adulto, ¿ya? De las anomalías, ¿ya? Puede ser que en algunos casos exista persistencia del conducto vitelino, ¿ya? Ahora, normalmente eso puede ser solamente indicativo de que uno lo pueda ver en el examen físico en la guagua, porque ve que el ombligo está muy levantado, por ejemplo. Ahora, muchas veces eso comienza, digamos, a involucionar, pero otras veces debe terminar con cirugías reparatorias, ¿ya? Porque podría generar incluso hernias, ¿ya? El divertículo de Meckel, que también corresponde a la persistencia de este conducto vitelino, ¿ya? Que normalmente, fíjense, se encuentra, como dice ahí, en el 5% de la autopsia, pero no es la causa de muerte. O sea, en general podría llegar a generar un cuadro que se llama diverticulitis, ¿ya? Pero que tampoco es un proceso, digamos, que sea mortal. Ahora, se encuentra ubicado aproximadamente a 1 metro de la válvula ileocecal, ¿ya? Ahora, en general, no todos, o sea, no es un protocolo que una persona fallecida tenga que tener autopsia, ¿ya? Pero más que nada la frecuencia probablemente es mucho mayor, ¿ya? Entonces, dentro de las personas que requieren autopsia aparece en un 5%, ¿ya? Muchas veces ese divertículo jamás genera ninguna sintomatología, y si la genera, normalmente puede estar asociado a este cuadro de diverticulitis, ¿ya? El situs inversus, ¿ya? Ese situs inversus puede ser completo o puede ser parcial, ¿ya? En general, cuando es completo es cuando menos alteraciones genera, ¿ya? Y probablemente producto de una casualidad podría eventualmente saber. Ahora, hoy día, cuando prácticamente, no sé, yo diría que el 99% de los embarazos es controlado, probablemente la pesquisa es mucho mayor, ¿ya? En general, cuando es completo, entonces, normalmente eso se deja estipulado en las fichas, se deja estipulado en todos lados, incluso andan con una plaquita, porque toda la sintomatología que puede estar asociada, no sé, por ejemplo, a una apendicitis, a un dolor de vesícula, todo al revés a lo que uno puede leer en la clínica. Entonces, muchas veces esas personas tienen una plaquita que les dice, digamos, que marca, digamos, la presencia del situs inversus, ya cuando es completo. Ahora,
Cuando es parcial, normalmente aquí sí hay mayores dificultades. Por ejemplo, si el corazón estuviera solamente, digamos, el que estuviera desplazado, probablemente habría alteraciones asociadas al corazón directamente, porque el espacio que tendría es mucho menor. ¿Ya? Lo más probable es que también, como el corazón haría presión sobre el pulmón, probablemente también haría que ese pulmón tuviera menos desarrollo, por ejemplo. A nivel abdominal, cuando es el hígado, por ejemplo, el que está al lado izquierdo, normalmente entonces toda la sintomatología asociada, por ejemplo, a patologías que tengan relación con la vesícula biliar, también va a ser al revés. ¿Ya? Y muchas veces va a generar producto, digamos, de que solamente está mal rotado, en este caso el hígado, lo más probable es que genere también estrecheces dentro de la vía biliar común y por lo tanto genere sintomatología asociada a eso. ¿Ya? También pueden ocurrir que estructuras se dupliquen o que estructuras se cierren. ¿Ya? Y en general, dentro, digamos, de las duplicaciones que son más comunes, aquí están como todas las regiones del tubo, ¿ya? Pero las regiones que normalmente son más comunes de ver duplicadas, está, como dice ahí, el esófago, la región iliocecal, el ilio. ¿Ya? Y dentro de las atresias que tienen relación con una obstrucción, ¿ya? Muchas veces está asociado, como ustedes ven aquí, el colon en un 5,5%, el ilion en un 50%. O sea, de las atresias que hay, 50% son de ilion. Y además existe una muy alta probabilidad de que esté duplicado, por ejemplo. ¿Ya? Ahora el yeyuno, 14%, el duodeno, un 23%. ¿Ya? En general, son estadísticas más universales, digamos. Pero en general eso involucra, digamos, que si es que no hay un estudio acabado, por ejemplo, de la ecografía del segundo trimestre, que es de morfometría, muchas veces a ustedes les va a tocar tener que ver cómo el niño dentro de las primeras 24 horas de vida se comporta frente a la alimentación. Entonces, uno sabe que un niño, digamos, recién nacido, come y duerme, pero debería también empezar a funcionar su sistema digestivo. Normalmente los niños se mantienen entre 48 y 72 horas dentro del hospital. ¿Ya? Ahora, significa entonces que dentro de ese periodo el niño debe haber tenido por lo menos micciones, digamos, cada 3 o 4 horas, y debería ya haber funcionado un par de veces, por lo menos una vez al día, debería funcionar el sistema intestinal. Si eso no ocurre, eso, digamos, es indicativo de que el niño debe persistir hasta que se pueda evaluar si directamente puede haber algún caso de obstrucción o eventualmente puede haber alguna otra alteración. ¿Ya? Ahora, los niños nacen e inmediatamente les toman la temperatura, y la temperatura se toma rectal. Y eso, por un lado, me da obviamente una temperatura mucho más certera, pero al mismo tiempo me permite saber si es que hay alguna, por ejemplo, si la membrana anal está presente o no está presente. Entonces muchas veces, o si hay, por ejemplo, meconio, eventualmente eso también me permite decir que la membrana ya no está. ¿Ya? Ahora, también muchas veces puede existir, ¿ya? Como aquí hubo un tabique que tenía que separar la parte digestiva de la parte, digamos, urogenital, podría existir la salida, por ejemplo, de meconio por la vía urogenital, ¿ya? Pero eso es indicativo de fístula o de comunicación. ¿Ya? Entonces, por eso uno tiene que fijarse, digamos, por la forma de la eliminación también, ya sea de la orina o de las deposiciones en el niño. ¿Ya? Ahí está lo que yo les decía frente a la, atresia, entonces es el estrechamiento, finalmente. Y la fístula es la comunicación. Ahora, normalmente eso se puede pesquisar a partir de la ecografía. ¿Ya? Pero en la eventualidad de que se enfrenten a un paciente o digamos a una embarazada que no tuvo un mayor registro ecográfico, que también puede pasar, ¿ya? En general, uno con los niños recién nacidos
debería tener, porque uno sabe que los niños nacen y después se dejan, después digamos de que hacen el apego y toda esta cosa, debería ir a una unidad, digamos, de recién nacido inmediato. Ahí lo ponen en una cuna radiante, con calor, digamos, para que ese niño se va observando para ver cómo este niño se adapta al medio extrauterino. ¿Ya? Uno sabe también que tiene que ponerlo en una posición que permita, digamos, que todo el líquido amniótico que eventualmente está en las vías pueda salir. ¿Ya? Pero en general ese líquido sale y sale sin generar mayores alteraciones. O sea, generalmente el niño como que elimina, o sea, uno ve físicamente como que el niño está eliminando saliva. Pero si yo me enfrento a un niño que a pesar de que no esté en ese minuto, no esté comiendo, ¿ya? Y resulta que este niño se comienza como a atragantar con su saliva, eso me tiene que decir que ahí hay algo que está pasando. Puede ser que el esófago esté más estrecho o eventualmente puede ser que esté cerrado, como en este caso. Si normalmente uno produce saliva, lo que hace uno es tragarla. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que la saliva se va a empezar a acumular. Probablemente va a pasar hasta la otra vía, por ejemplo, que la respiratoria, y nosotros nos vamos a dar cuenta de eso porque este niño se va a empezar como a ahogarse con su propia saliva. Entonces, obviamente, eso va a significar que sus parámetros, digamos, ventilatorios y su frecuencia cardíaca va a cambiar. Y eso a nosotros nos va a dar indicios, digamos, de que algo está pasando. Ahora, obviamente, un niño en estas condiciones no se puede alimentar directamente por el pecho materno. ¿Ya? Porque si ustedes lo piensan, la leche va a llegar aquí y luego va a subir y se va a ir hacia la vía respiratoria. Por lo tanto, este niño no puede iniciar de manera inmediata la lactancia materna. O sea, necesariamente, para que pueda finalmente nutrirse a partir, digamos, de la leche, digamos, directa desde el pecho, tendría que haber una cirugía que corrigiera esta atresia. ¿Ya? Muchas veces la evaluación aquí que hace el cirujano infantil es ver si la atresia solamente está aquí y si hay parte del tubo después. Porque puede ser que no haya directamente la otra porción del esófago, por ejemplo, e inmediatamente comience a formarse el estómago, por ejemplo. Y eso finalmente va a generar que el tratamiento, si bien es cierto, debe ser quirúrgico, va a ser diferenciado dependiendo de las características que tenga esa alteración. Por ejemplo, a este nivel también ocurriría lo mismo. Lo mismo acá, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, el mayor riesgo con la fístula es que mientras este niño está tomando leche, se vaya hacia la vía respiratoria. Y eso obviamente va a generar una infección y que va a llegar a tener a este niño en UCI. ¿Ya? Lo más probable es por una contaminación directa del sistema respiratorio. Dime. Respecto a eso, me acabo de acordar, al interior del cuerpo del niño está séptico, como bacteria. No. Entonces, en general, cuando la leche ingresa hacia la vía respiratoria, muchas veces genera una infección. Entonces, por eso y obviamente genera una obstrucción del paso del aire. Por lo tanto, eso va finalmente dependiendo de las condiciones del niño, lo va a tener en terapia de cuidado intensivo. ¿Ya? ¿Por eso la razón también la leche tiene el cuerpo? Sí, ¿Para protegerlo? para proteger. En realidad, se supone que esos anticuerpos que están en la leche deberían pasar a su sistema digestivo. Ahora, dentro del sistema digestivo de esta guagua igual hay meconio. Y ese meconio se ha generado debido a que el niño traga líquido amniótico. Y en el líquido amniótico están las células que se han descamado. Entonces son las que finalmente llegan ahí, se van acumulando y finalmente generan estas primeras deposiciones. ¿Ya? El meconio solamente está presente dentro del embarazo, digamos, cuando el niño está pasando por un sufrimiento fetal agudo. O sea, cuando está ocurriendo la falta de oxígeno o la falta de nutrientes, el esfínter se relaja y las deposiciones salen al líquido. Y eso, digamos, genera que eventualmente se tiña verde, la guagua sale verde, tal cual. O bien
Si es por un parto normal, digamos, o este niño ya está directamente evaluado según su frecuencia respiratoria y su frecuencia, digamos, cardíaca, ¿ya? Muchas veces, antes de que la guagua salga, por ejemplo, en un parto normal, como primero sale la cabeza, muchas veces, antes de que haga su primera inspiración, se limpia ese meconio. Porque cuando él inspire, el meconio se va a ir hacia hasta la vía respiratoria. Entonces, normalmente lo que se hace ahí es que antes de que ese niño genere su primera inspiración, se limpia la vía aérea superior para asegurarse de que cuando él haga su primera inspiración haya la menor concentración de meconio que genere finalmente algún proceso patológico. ¿Ya? Esto, que es el megacolon, ¿ya? Tiene que ver con una obstrucción intestinal. ¿Ya? La verdad es que células de la cresta neural van a migrar y se van a ir hacia, digamos, la porción intestinal para poder potenciar la inervación de la musculatura lisa. ¿Ya? Pero en algunos casos, esas células de la cresta neural no alcanzan a llegar ahí y por lo tanto no se diferencian. Entonces ocurre que en alguna porción del intestino no hay, digamos, no hay esta inervación que permita los movimientos peristálticos. Y por lo tanto, no permite entonces que el contenido que va a ese nivel pueda, digamos, poder movilizarse. Y por lo tanto se genera entonces el proceso de, primero, de distensión abdominal y de obstrucción. Dime. ¿Eso es por acumulación entonces de peca? Sí. Sí. Y de hecho, el tema es que lo que ocurre aquí es que esto no se puede reparar. Por lo tanto, dependiendo de qué tanta sea, digamos, la superficie que está afectada, eso hay que sacarlo. Y después se vuelve a reconectar. ¿Ya? Por lo tanto, ahí directamente se va a asociar, o sea, el proceso de absorción o el periodo de absorción va a ser menor. ¿Ya? Ahora, esto yo no sé si lo vieron con el profe, pero parece que sí. Que tiene que ver con que en algunos casos el diafragma posee perforaciones. Como la presión de ambas cavidades, una es positiva y la otra es negativa, ¿ya? Puede pasar que en este caso vísceras abdominales atraviesen la perforación y se vayan hacia el tórax. ¿Ya? Normalmente este tipo de... Ustedes se fijan, aquí está el colon, a nivel del tórax, ¿ya? El estómago. ¿Ya? Ahora, eso involucra que el desarrollo pulmonar sea menor, completamente. Entonces, normalmente, lo que ocurre aquí, esta es una de las causas de la cirugía fetal. Entonces, normalmente cuando esto ocurre, se hace una cirugía fetal para poder, primero, desplazar los órganos a su ubicación habitual y generar una reparación temporal de la perforación. ¿Ya? De manera que le dé a este niño más opciones de desarrollo pulmonar y le permita finalmente poder sobrevivir, porque de lo contrario, este niño va a nacer y no va a nacer con las herramientas de poder tomar, digamos, el oxígeno y poder generar los procesos de hematosis, por ejemplo. ¿Ya? La onfalocele. Aquí está lo que yo les decía a ustedes respecto a las asas intestinales. ¿Ya? O sea, si después de las 10 semanas no, o sea, todavía hay persistencia de las asas intestinales fuera del cuerpo, ese niño va a nacer con las asas intestinales afuera. ¿Ya? Pero aquí, como ustedes lo ven, está como dentro de una bolsa. ¿Ya? Ahora, normalmente lo que aquí ocurre es que estos niños obviamente no van a nacer por un parto normal. ¿Ya? Pero como solamente es una pequeña porción del abdomen que no está cerrada, normalmente la perforación está lateral al cordón umbilical. ¿Ya? Entonces, muchas veces ocurre que además las vísceras, las asas por dentro están inflamadas.
Por lo tanto, no es que uno pueda llegar, abrir un poquito más, meter y volver a cerrar. ¿Ya? Eso no se puede hacer. ¿Ya? Normalmente estos niños, sí o sí, se tienen que ir a la UCI, ¿ya? Se van en condiciones lo más asépticas posible, porque la idea es generar un tratamiento antiinflamatorio que permita que las asas intestinales se deshinchen. A medida que se van deshinchando, van entrando y se van ubicando en la ubicación que digamos que nosotros conocemos dentro de la anatomía. O sea, uno no hace nada, solamente entrega entonces el tratamiento para que se desinflame la zona y para que las asas puedan entrar. Ahora, obviamente, el mayor riesgo que tienen estas guaguas es, primero, de una infección intrahospitalaria. ¿Ya? Por lo tanto, lo más probable, no sé si en realidad ustedes lo hacen directamente, pero sí, matronas y enfermeras están capacitadas para poder generar, se usa como una bolsa de papel que es estéril, ¿ya? Y se aísla, de manera que se van haciendo curaciones, y en vez de poner un parche uno pone como una bolsa, ¿ya? De manera que a medida que se va generando el tratamiento antiinflamatorio, se va haciendo, digamos, este contenido cada vez más pequeño hasta que finalmente puede ingresar completamente. Ahora, significa que tratamientos como estos no son de un día para otro, normalmente son varias semanas, ¿ya? Pero que finalmente permiten que esta hernia que finalmente queda pueda espontáneamente ingresar y reubicarse. Ahora, la onfalocele normalmente no viene sola, lo que significa entonces que muchas veces está asociada a síndromes. Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a un niño con estas características, debe buscar siempre algo más. ¿Ya? Otra, digamos, dime. ¿Qué sucede con los músculos abdominales en ese caso? Es que normalmente a medida que están formados completamente, pero no se ha cerrado producto de la hernia. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando finalmente esa hernia no exista, ahí recién se van a poder reparar. Pero no es que el músculo no esté, sino que el músculo está ahí, pero como la hernia es tan grande, no le da espacio para poder cerrar. ¿La creación del tabique urogenital es independiente a la hernia fisiológica y todo? Es independiente. Sí. De hecho, digamos, no necesariamente, y no sé si aquí, bueno, aquí le he hecho la foto, te muestra que los genitales se ven relativamente normales, ¿ya? Y hay también ano, por lo tanto, eso te marca, digamos, la diferencia. Ahora, sí hay patologías en donde el no cierre o la no formación de músculos abdominales puede generar también alteraciones a nivel urogenital. Sí. No sé si ustedes han escuchado de este síndrome de abdomen, de ciruela pasa, que es como, ahí faltan los músculos abdominales, pero hay ausencia. No es que hay una, sino que faltan. Entonces, muchas veces eso se asocia más, además con trastornos, digamos, del tabique, que directamente. ¿Ya? Eso también corresponde a las asas intestinales afuera, pero aquí fíjense que están directamente expuestas, ¿ya? No está esta bolsa que lo cubre. Ahora, se ve más feo, diría yo, pero es menos malo. Y eso es porque esta gastrosquisis normalmente se puede presentar sola. Y en general, aquí pasa lo mismo. O sea, aquí normalmente se utiliza un tratamiento antiinflamatorio que hace que finalmente, a medida que se van deshinchando, estas vísceras se van movilizando y finalmente van entrando y se van reacomodando sin que uno haga solamente más que observar. Ahora, la pega que uno tiene que hacer ahí, y la pega que por ejemplo les va a tocar a ustedes ahí, es indicar, digamos, el tratamiento antibiótico que corresponde, indicar el tratamiento antiinflamatorio que corresponde, ya, para que pueda ser administrado, y evitar cualquier tipo de infección intrahospitalaria. O sea, de verdad, estos niños también se les pone una especie de bolsita, digamos, se les hace curaciones de manera, digamos, reiterativa, para evitar cualquier caldo de cultivo que eventualmente signifique infección. Porque aquí cualquier infección se va directamente a la cavidad abdominal, y eso obviamente pone en peligro la vida de este niño. Ahora, normalmente
Una vez que estas asas intestinales ingresan completamente, la cirugía es bastante fácil. Porque, insisto, aquí no es que falte la pared abdominal, porque la pared abdominal se formó. ¿Ya? Pero, por distintas razones, eventualmente el proceso de entrada de las asas intestinales, ¿ya?, o de este intestino medio, se vio alterado. Y por lo tanto la pared no se pudo cerrar, pero los músculos se formaron. Por lo tanto, una vez que se ha generado la entrada espontánea de estas asas intestinales, se va a poder entonces directamente hacer la cirugía, digamos, de corrección. ¿Ya? Y ni siquiera hay que estirar piel. Nada. ¿Ya? Porque en sí lo que hace que esto tenga más bulto, digamos, es que están inflamados. Obviamente también, en general, la forma, digamos, de alimentarlo no puede ser tampoco directamente a partir de la leche. Digo. Sí, el tratamiento antibiótico es porque esas asas se están contaminando. Es que lo que pasa es que el riesgo está en una unidad de cuidado intensivo, donde normalmente no solamente hay este tipo de niños, sino que hay niños que tienen desde dificultades respiratorias, la meningitis, en fin, hay un sinfín, digamos, y un hospital en general, que uno está expuesto, digamos, a muchos microorganismos que potencialmente pueden ser patógenos. Entonces, en general, la idea es evitar que se infecte. De hecho, además están en una incubadora. Entonces, además hay protocolos especiales para poder incluso cambiarle paño. Entonces, al final lo que se pretende es aislar lo más posible digamos, la zona para evitar que se pueda contaminar. ¿Ya? Claro. Sí, porque la verdad es que si hubiera algún proceso infeccioso, lo más probable es que eso afectaría gravemente a la guagua. Entonces, por eso, digamos, la idea es, al mantenerlo lo más aislado posible, permitiría entonces que dar pie para que se pudiera generar el tratamiento antiinflamatorio y pudiera finalmente ser una cirugía reparatoria sin ninguna dificultad. Y ni siquiera deja grandes cicatrices, porque en realidad se van a unir, digamos, después los restos, ¿no? Entonces, por eso, finalmente uno no ve mayores diferencias. Y tiene la ventaja que se puede presentar de manera aislada, lo que no ocurre normalmente con la onfalocele. ¿Ya? Eso es como el resumen de todo, cuadrito, ¿ya? Y que en general muestra desde los derivados del intestino anterior, medio y posterior, ¿ya?, las arterias, lo que se forma tanto del mesenterio ventral, si ustedes se fijan, solamente asociado, digamos, a este intestino anterior y a la porción caudal, ¿ya?, y el mesenterio dorsal, entonces, que finalmente está desde la porción caudal del esófago hasta la cloaca, ¿ya? Eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, vamos a ver la imagen que dijo que había entregado. La imagen de la gincana. Pero si esto yo se los mando igual, pues. Pero la gincana, la última gincana debería tener lo de miembros, debería tener lo de abdomen y no, esa es la segunda prueba. Abdomen y miembros. Para que pelvis quede como algo. A mí me quedan 2 clases. O sea, sin esta, digamos, sin incluir esta, me queda la de abdominal